Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 29 de marzo del año 2022. Vamos bastante rápido en un podcast, no solamente de lujo, sino violento. Creo que de antemano debemos señalar la declaración rusa por parte del Kremlin, que es la máxima autoridad de ese país, donde dice que no usarán una bomba nuclear en Ucrania. También lo que ha sucedido hace tan solo unos minutos en Turquía, donde rusos y ucranianos se reunían y donde uno de los puntos fundamentales es la retirada parcial de tropas alrededor de la capital ucraniana, además de una posible reunión entre Putin y Zelensky que se cuela entre líneas. Esto es un mensaje tan positivo que los mercados, como se dice en el argot popular, están volando. En cuanto a los mercados de capitales, nosotros hemos cumplido un objetivo del cual hemos venido hablando desde la tribuna. Al final les voy a poner un escenario que pareciera ser muy posible, muy peligroso e incendiario, y por supuesto se los dejo al final porque de esta manera los trato a ustedes de llevar a que nos escuchen hasta ese momento. Como les digo, vamos hoy bastante rápido. No podemos dejar que en el mes de abril vienen ciertos catalizadores fundamentales. Número uno, el viernes primero tenemos el número del desempleo que sale todos los primeros viernes de cada mes y que quizás nos pueden traer una sorpresa de por dónde vamos. Número dos, que pueden venir tasas de interés de manera súbita y potente que pudiese inclusive dejar atónitos a muchos de los que esperan algo un poco más progresivo, porque el tema de la inflación es un tema que lamentablemente está desaforado, causa mucho revuelo y ya no es un juego. Además que de que los desequilibrios generados están permeando no solamente en la población, sino ya en el balance corporativo, lo que indudablemente podría tener mayor repercusión en términos del efecto nocivo para la población. En cuanto al Bitcoin, como lo dijimos el jueves y el viernes de la semana pasada, se despega, ya va por encima de los 48,000, y entonces digo yo que este es el momento de hacer pausa y ponerse en perspectiva, porque por mucho que veamos al mercado salvajemente subiendo, digo yo esta frase calmadamente: es prudente ser prudente. Repito, es prudente ser prudente, máxime cuando la curva invertida de los bonos nos están indicando algo muy peligroso. Para quienes se nos unen están aprendiendo qué significa la curva invertida de los bonos. Bueno, si invierten las curvas en los gráficos, cuando los rendimientos anualizados de un bono a corto plazo son mayores, es decir, pagan 2 y tanto y casi 3% versus un bono a 10 años o a 15 años que está rindiendo 2% anualizado. Cuando eso sucede, eso lo que hace es ponernos una señal de peligro de que inminentemente podríamos entrar en una recesión, en un desequilibrio importante. Y eso es muy complicado, pues los manejadores de fondos tienen que asegurarse de que los portafolios estarían de alguna u otra manera protegidos. Ustedes comprenden que no tiene sentido que si yo corro riesgo a más largo plazo tenga menor tasas de interés. Con esa subida de tasas que parece venir también inminentemente y que es necesaria para controlar la inflación desde el punto de vista de política macroeconómica, vienen algunas figuras o algunos fantasmas de insolvencia, de riesgo crediticio. Algunas compañías lo que ponen algunos en peligros inclusive de quiebra, y eso genera lo que se llama un efecto contagioso que pudiese afectar a todo el espectro financiero y pudiese ser un catalizador de una caída del mercado de capitales producto de sencillamente el miedo. Recuérdense que eso lo hemos tenido a lo largo de muchos ciclos y que lamentablemente sucede, nadie lo está hablando, pero también vamos a empezar a escucharlo en la televisión. El problema del crédito, el problema de las líneas de crédito y el problema de cómo pasamos el bache. Es por eso que obviamente se lanzó una cantidad enorme de dinero durante la pandemia, producto de que necesitaban las compañías crédito para hacerle frente a sus operaciones. Eso no es nada difícil de entender cuando tenemos un problema de crédito en puertas, probablemente por esa inversión de curvas y porque lamentablemente nosotros nos estamos encontrando en una economía que tiene demasiada incertidumbre. Además, también me llegan algunos comentarios de que la paralización rusa tiene algunos efectos colaterales que pudiese traer más que proporcionalmente esa cesación de pagos en compañías que ni siquiera imaginamos. Lo más probable es que el asesor de inversiones, tanto tuyo o el de tu familia, ya haya tomado las precauciones. Por eso es tan importante tener asesores importantes y profesionales dentro de ese proceso, porque ellos no solamente saben, sino que se reúnen en ciertos comités y desde el punto de vista de mando de esa compañía, siempre hay alguien que tiene la habilidad de entender
cómo se deberían reagrupar, rebalancear y mantener los portafolios de inversión. Para los que hacen trading, quizás les dejo una sugerencia que está trillada, que es tratar de tomar acciones value versus acciones growth, ustedes ya lo saben, y que probablemente en cualquier retroceso que pudiese ser muy violento, se los quiero dejar acá, muy violento, pudiese ser un retroceso en el mercado de capitales, deben mantener la premisa de comprar lo que se llama value. También vemos que dentro de que Víctor está pronosticando algo de que pudiese ser violento, y ahora ¿qué nos puede venir a decir Víctor? Que hay lo que se llama un riesgo de conflicto, de guerra de micrófonos. Tenemos algunas impericias, y hay que llamarlas de la manera como es, que ha tenido el presidente Biden. Ustedes pueden revisar los medios de comunicación, lo que él ha querido decir, lo que él dice, lo que él supuestamente quiso decir. Eso es un riesgo muy fuerte de, como llamo yo, una guerra de micrófonos que pudiese despertar a los rusos. No, pudiese despertar a los chinos, que son también especialistas en tratar de jugar con la psicología, porque a Biden se le está probablemente escapando la mano en decir que tiene el garrote más grande del mundo. Eso pudiese generar un temor generalizado que además, no me canso también de repetirle, sumado a una subida de tasas de interés más que proporcional, sorpresiva. ¿Cómo es esto? Bueno, que por ejemplo nosotros creemos que la subida de tasas se va a dar cada vez que hay una reunión, que son alrededor de 7 reuniones las que quedan en este año, 6 reuniones, ¿no? Que sencillamente tengamos un titular cualquier día a las 2 de la tarde, la Reserva Federal acaba de subir tasas de interés sorpresivamente. Eso pudiese hacer que se resquebrajen los mercados y que lamentablemente veamos ese retroceso que muchos están sugiriendo. En el caso de los que tienden a manejar sus propios, lo que se llama en inglés 401ks o portafolios de inversión, tienen que ponerle atención a seguir acumulando acciones petroleras y acciones de energía, además de compañías que inviertan en ciertas materias primas, pues la inflación sigue haciendo de las suyas y es un poco complicado paralizarla de isofacto. Europa, a raíz de lo que sucede con estas negociaciones en Turquía, subiendo alrededor de un 3%, Asia, que ya cerró, subió aproximadamente un 1%, tenemos que los futuros acá en los Estados Unidos, tanto del Dow como del Standard & Poor's 500 y del Nasdaq, están subiendo alrededor de medio punto porcentual, mientras que el petróleo baja prácticamente un 5%, también lo hace el gas natural con alrededor del 3 punto tanto por ciento. Recuérdense que aquí es donde viene la pregunta fundamental: ¿compro más o tomo ganancias? Y la respuesta que me enseñaron a mí cuando yo era un niño en el mercado de capitales venezolano era: Víctor, dígame, nadie pierde ganando. Repítelo y saca tus propias conclusiones. Ahora bien, recuérdense que yo les iba a decir que al final les iba a dar un escenario peligroso y sorpresivo. Bueno, mi amigo Tom Lee de Fundstrat está positivo y super bullish, pero mis amigos Julian Bridge de MI2 Partners, Tom Samuelson, Keith McCullough de HI están sumamente bearish. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de escenario? Nosotros estábamos hablando de un rango, para que ustedes entiendan, números matemáticos de 4.600 en el Standard & Poor's 500. Estamos por los 4.500 y tanto actualmente. Supónganse por un momento de que nosotros rompemos eso al alza. Recuérdense que les indicaba que hay mucha gente que ya ha tomado ciertas precauciones y que ya ha tenido portafolios posicionados a que pudiésemos tener una caída. En algunos casos, algunas posiciones cortas. Posiciones cortas son cuando yo vendo lo que no tengo para recomprarlo más abajo. Es decir, cuando yo me preparo para una caída del mercado. Si yo vendo algo a 50, quiero recomprarlo a 40 o a 35 y devolverlo y ganarme esa diferencia porque yo creo que el mercado va hacia abajo. Pero recuérdense que siempre tengo que devolver lo que pedí prestado en términos de acciones. ¿Qué es lo que puede suceder? Un rally que haga lamentablemente un proceso de short covering. Esto lo saben las máquinas, porque las máquinas manejan quién está corto, qué posición está corta, qué acciones están cortas y cómo estructuralmente puede pasar todo dentro del mercado. Las máquinas son cerebros artificiales que manejan mucha información. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si nosotros rompemos ese nivel y nosotros no caemos, podemos seguir subiendo y llega un momento que el dolor en virtud de la pérdida que hay entre los que quieren que el mercado se vaya hacia abajo, los hace recomprar eso que vendieron. Y yo espero que puedan volver a escuchar el podcast para entenderlo. Es decir, si yo vendí algo en 50 esperando que se fuera a 40, pero se va más bien a 60 o a 70,
tengo que salir a comprarlo porque tengo que devolver esas acciones a quien me las prestó, que es el mecanismo de ventas en corto, y eso exacerba el rally, lo que genera lo que se llama comúnmente un short covering o cobertura de cortos. ¿Puede pasar? Claro que sí, lo podemos tener enfrente. Es decir, que si a pesar de todas las malas noticias, el mercado sigue haciendo nuevos highs, pudiese venir un desequilibrio que sencillamente le indicara muchísimo más fuego a una gasolina importante que es el mercado de capitales en estos momentos. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, por ver la entrevista que dejamos anoche a raíz de lo que pensamos de los bienes y raíces en la Florida, y tratamos de comenzar nuevamente una temporada en el programa de televisión Factores Económicos. Síguenos a través de las redes sociales para que le tomen el pulso al mercado de capitales en el primer podcast, como es este Global Macro Hoy. Recuérdense que mi compañero Rubén Cabrera está ensayando todos los días para lanzar el Global Macro Europa, y también tenemos a Alan Gandelman y a José Abo, quienes respectivamente en Brasil y en Panamá se están preparando para entregarle una visión global de los mercados de capitales más importantes del mundo entero. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de la Finaméricas ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Variable Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos o vehículos financieros, y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.